Gracias a Dios. Continuamos con nuestro estudio de el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y hoy precisamente terminamos el capítulo 9. Hoy es la última parte de este relato donde la palabra nos habla de la sanidad del hombre ciego. Y vamos a estar viendo desde el versículo 35 al versículo 41. Dice así la palabra del Señor. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. El milagro que el Señor Jesucristo hizo en este hombre ciego de nacimiento manifiesta el poder sobrenatural de Dios, el poder sobrenatural del Hijo de Dios, donde trae la transformación a una vida. ¿Mm? Pero el darle la visión física a este hombre no era todo lo que el Señor Jesucristo quería manifestar, sino que también quería dar una visión espiritual, una visión que realmente trajera a esta vida sanidad espiritual, restauración y salvación. Eso es lo más importante. Ahora, a través de todas las escrituras se habla mucho de la ceguera y es utilizada esta ceguera como una metáfora con respecto a qué, a la incapacidad que el hombre tiene, el hombre caído, el hombre pecador, para comprender las verdades de Dios, para comprender las verdades divinas. Desde el Antiguo Testamento podemos verlo a través del profeta Isaías, en Isaías 43:8. Él se refiere allí a un pueblo ciego que tiene ojos, ¿m? Y sordos que tienen oídos, pero no, ni veían ni oían. También Jeremías describe al pueblo allá en Jeremías 5:21, ¿sí? Pueblo necio, sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. También Isaías habla de los líderes espirituales allá en el capítulo 56, verso 10. Habla de corruptos, como atalayas que se han corrompido, como ciegos, como ignorantes. Y el mismo Señor Jesucristo, siglos después, denunciaría a los fariseos cuando Él los llama ciegos y guías de ciegos. ¿Mm? Entonces, mis amados hermanos, esta metáfora de la ceguera espiritual tiene un significado muy importante también para nosotros hoy. Así como en el tiempo de Jesús, las personas carecían de ese entendimiento espiritual. El mismo pueblo judío tenían las escrituras y aún así vivía bajo tinieblas, bajo oscuridad. Ahora, después de que el Señor Jesucristo resucita y asciende a los cielos, Él envía al apóstol Pablo para ser ese instrumento de luz a los gentiles. Allá en Hechos 26:18, el Señor lo envía, dice, para abrirle los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz.
Conversión de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque en Efesios el apóstol también dice, porque tienen el entendimiento entenebrecido. Su entendimiento está en tinieblas. Ahora, a veces, mis amados, creemos que solamente son los paganos que están en ceguera o eh, con el entendimiento entenebrecido. Pero recordemos que en el libro de Apocalipsis, el Señor, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, le dice lo siguiente, y en Apocalipsis capítulo 3, verso 17, dice, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De tal manera que ni los judíos, que eran muy religiosos, ni aun las naciones incrédulas, las naciones paganas, ni aquellos que profesan o que dicen ser cristianos, están exentos de esta enfermedad que se llama ceguera espiritual. Ahora, como si no fuera suficientemente mala esta ceguera espiritual, una ceguera pecaminosa, ¿sí? Dice la palabra que estas personas que andan ciegas aman más las tinieblas que la luz. Y fuera de eso, Satanás también ciega el entendimiento. Allá en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, verso 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, todos aquellos que voluntariamente quieren seguir, ¿sí?, caminando en medio de la oscuridad espiritual, su entendimiento cada vez es más cegado. ¿Sí? Y viene juicio sobre ellos, porque Dios mismo los entrega a esa oscuridad. Veamos allí en texto de Mateo 13, del 13 al 15. Dice cómo el Señor Jesús habla y les manifestaba cómo él hablaba en parábolas. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El pecado, mis hermanos, de incredulidad lleva a que el entendimiento sea entenebrecido, a que haya ceguera espiritual. Isaías también lo manifiesta ahí en el capítulo 44, verso 18, donde dice, no saben ni entienden. ¿A quiénes se está refiriendo? A todos aquellos que adoran ídolos, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No querían creer, no creían en la palabra de Dios. Y cuando vino el Señor Jesucristo, los judíos no creyeron en Él. Ahora, cuando se nos ha predicado y hemos escuchado el Evangelio, nosotros hemos creído realmente que Jesucristo es el Mesías, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y andamos en nuestra vida diaria conforme Él nos lo ha descrito en su palabra. Porque a veces podemos decir, yo creo, pero con nuestras obras estamos demostrando incredulidad. Incredulidad. Muy bien. Ahora, mis amados, como pecadores, ciegos espiritualmente, personas que no son salvas, están bajo condenación. ¿Por qué? Porque no pueden ver la luz divina, no pueden ver
la luz del Evangelio de Cristo. Y dice la palabra que estas personas caminan por sendas tenebrosas, habla allí en Proverbios 2:13, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que andan a tientas, sin sentido, sin dirección. Andan y no saben para dónde van. Que participan de estas obras sin frutos, infructuosas de las tinieblas. Y como dice la palabra, pertenecen a la potestad de las tinieblas. Por ende no tienen comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Dios es luz. Ahora, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la cura para la ceguera espiritual? Eso nos podemos preguntar, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo puedo yo ver? Pues la palabra lo dice, es la fe. Esa fe salvadora en la obra de el Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, se había ya dicho de que el Mesías traería visión espiritual a su pueblo. Miremos lo que dice Isaías capítulo 42, 7. Isaías 42, 7. Para que abra los ojos de los ciegos. ¡Wow! Para que abra los ojos de los ciegos. Miremos lo que dice Isaías 9:2. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, y los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellas. Otro texto en Isaías 49:6. Isaías 49:6. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. ¡Wow! El Padre le está diciendo, sí, yo quiero que restaures a Israel, pero eso no es suficiente, lo que está diciendo ahí. ¿Sí? También te haré luz a todas las naciones. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, también hace una declaración allí en Lucas, capítulo 1, verso 79. Estaba hablando del Señor Jesucristo. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y el mismo Señor Jesucristo se aplicó para sí mismo la profecía de Isaías. Recuerden allá en Lucas 14:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A los ciegos. O sea que el ministerio del Señor Jesucristo era traer la luz al pueblo y traer la luz a su pueblo y traer luz a las naciones. Hay también otra profecía allí en Mateo. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Allá en Mateo 4:6. Y el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él lo afirma, yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué hace Dios cuando nos salva? Dice que nos traslada de la potestad del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dice que en otro tiempo nosotros vivíamos
en oscuridad, en tinieblas, pero que ahora somos luz en el Señor, como lo afirma el apóstol Pablo allá en Colosenses 1, 13 y en Efesios 5, 8, lo que acabo de mencionar. O sea que nosotros no estamos en tinieblas, porque somos hijos de luz, somos hijos de el día. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es el admirable? El Señor Jesucristo. Nos ha llamado, Dios nos ha llamado a estar en Cristo. Ahora, este pasaje es la conclusión, mis hermanos, de esta historia de el ciego que fue sanado por el Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver algunas características precisamente de la visión espiritual y de la ceguera espiritual. De la visión espiritual nos da una clara imagen lo que este hombre que fue sanado hace y confiesa. Pero con respecto a la ceguera espiritual, lo que dicen y hacen también los fariseos. Muy bien, miremos los versos 35 al 38. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Aquí vemos, hermanos, algunas características, particularmente 4 características de la persona que tiene esa visión espiritual, o 4 características de esa visión espiritual, porque la primera pues es que la visión espiritual requiere la iniciativa de Dios. ¿A qué nos referimos con eso? Mire que cómo comienza el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Recordemos que después de haber sanado a este hombre ciego, ya el Señor Jesucristo no aparece en el relato. La vez pasada vimos que el Señor Jesucristo no estuvo en ese relato. Los primeros que lo interrogaron a este hombre fueron las personas que estaban cerca de él y los vecinos, ¿cierto? Que estaban sorprendidos por ese milagro. Y luego él fue interrogado por los fariseos, ¿sí? ¿Sí? Y finalmente también hasta los padres lo habían dejado. ¿Mm? Muy bien. ¿Y qué había pasado con este hombre? ¿Qué sucedió finalmente con este ciego? Lo expulsaron, lo excomulgaron de la sinagoga. Por eso el Señor Jesús dice ahí, cuando el Señor Jesús oyó que le habían expulsado de la sinagoga, ¿qué hizo el Señor Jesús? Fue a buscarlo. Fue a buscarlo. Así como lo buscó en la primera ocasión, cuando este hombre estaba ciego, el Señor Jesucristo busca a este hombre. Ahora nuevamente el Señor Jesús vuelve y lo busca. Aunque este hombre había sido rechazado por los líderes religiosos de Israel, el Señor Jesucristo va y lo busca. El Redentor, el Mesías, lo buscó. Ahora, mis amados hermanos, si Dios no tomara la iniciativa en la salvación, nadie sería salvo. Vuelvo y se lo repito. Si Dios no tomara la iniciativa para salvar a una persona, nadie podría ser salvo. Porque una persona pecadora no puede buscar a Dios por su cuenta. Una persona pecadora no puede buscar a Dios por su cuenta. El apóstol Pablo lo afirma allá en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, veámoslo. Verso 10 al 12. Como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios.
Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Saben? Nadie por sí mismo puede buscar a Dios. El mismo Señor Jesucristo lo afirma, lo afirmó allá en Juan 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. A los mismos discípulos les dijo, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Así como un ciego no tiene la capacidad ni el poder para restaurar su propia visión, ni los muertos ni los ciegos pueden dar vida o pueden dar vista. ¿Estamos hasta ahí? Por su propio poder, por su propia voluntad. Así que la salvación depende, mis hermanos, de que Dios tome la iniciativa, de que Dios actúe con su poder en la persona. Es por la voluntad de Dios, por su gracia soberana, porque Él lo quiere hacer. Recordemos que cuando el Señor Jesús encuentra a este hombre que había sido ciego, le hace una pregunta determinante, una pregunta supremamente importante. ¿Cuál es? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? En otras versiones, la traducción dice, tú, haciendo énfasis en la persona, ¿crees en el Hijo del Hombre? No solamente como una persona que hace milagros, ¿no? Sino como el Mesías. Este hombre está ante una pregunta crucial. O pone totalmente su confianza, su esperanza en Él, en el Señor Jesucristo, para perdón, para salvación. Reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, o no. Y aquí vemos cómo responde ese hombre. La primera condición es que la salvación solamente viene por iniciativa de Dios, o esa visión espiritual. La segunda, la visión espiritual responde en fe. Miremos qué dice el versículo 36. Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? ¿Quién es Señor para que crea en él? Esta respuesta de este hombre manifiesta, ¿cierto?, que tenía un corazón preparado. ¿Quién preparó ese corazón? Dios. ¿Para qué? Para que creyera en Jesús. Él ya lo había manifestado. ¿Recuerdan en el versículo 17 que él dijo que el Señor Jesucristo era un profeta? Que es profeta. Y en el versículo 33 le dice, es un enviado de Dios. Y había experimentado en su propio cuerpo el poder milagroso del Señor. Pero él no tenía claro quién era el Mesías. Pero sí sabía que Jesús era un mensajero de parte de Dios, a quien tenía que creer. Y es cuando, a través de esta pregunta, este hombre que había sido sanado pone toda su confianza en Él. Recuerden lo que dice el Evangelio de Juan, allá como vimos en el primer capítulo, 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y recuerden lo que dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque aquel que cree, ¿el que cree qué? ¿El que cree qué? Juan 3:16, ¿qué dice?
Ah, para que todo aquel que en él cree, ¿no qué? No se pierda, sino tenga vida eterna. Para que tenga vida eterna. Y el Señor Jesucristo lo afirma en muchas ocasiones. El que cree en mí tiene vida eterna. Posteriormente los apóstoles también lo afirman. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida en su nombre. Y en las predicaciones también de los apóstoles encontramos esas afirmaciones. Todos los que creen en el nombre de Jesús recibirán perdón de pecados y vida eterna. ¿Recuerdan el carcelero de Filipos? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El apóstol Pablo también le dice a los romanos que el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todos aquellos que creen. ¿Mm? Entonces, mis amados hermanos, hay una respuesta del hombre hacia Dios. Una respuesta en fe, en creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Señor y es el Salvador. Dios mismo despierta ese conocimiento, ese deseo más bien, y al poder creer, porque la fe también es, dice la palabra, que es un don de Dios. Se responde en fe ante esa invitación y ante esa pregunta del Señor. Muy bien. Y miremos la tercera. El que ve espiritualmente reconoce realmente a Cristo. Vemos lo que dice el versículo 37 y la primera parte del 38. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor. Recuerden que el Señor Jesús también se había revelado de esa manera a la mujer samaritana. Él le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Sí? Y aquí el Señor Jesús responde también a la inquietud de este hombre que fue sanado. ¿Qué le dice el Señor Jesús? ¿Lo estás viendo? ¿Cómo así que lo estoy viendo? Sí, soy yo el que está hablando contigo. Él se le manifestó a este hombre como el Salvador, como el Mesías. Y eso es lo que produce la predicación del Evangelio, el presentar a Cristo como el Señor y el Salvador para las personas. Y que las personas puedan creer en Él. Y los que creen en el Hijo, dice la palabra que tienen vida eterna. Dice la palabra que esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué dijo el hombre? Él no dijo, pues voy a pensarlo, a ver si de aquí a un mes voy a meditarlo, ¿sí? O estoy muy joven todavía para creer, para aceptar al Señor Jesucristo, porque eso a veces es lo que piensan los jóvenes, ¿no? No, yo estoy muy joven, todavía voy a disfrutar la vida. O sea, quieren seguir viviendo en tinieblas, en oscuridad. Pero el hombre de una y con una decisión, una convicción y sin ninguna duda dice, creo, Señor, creo. Creyó a las palabras de Cristo, a esa revelación que el Señor le había hecho de sí mismo. Creyó en el Mesías, en el Hijo de Dios. Muy bien. Y la cuarta característica, ¿cuál es el fin de la visión espiritual?
¿O en qué termina? ¿Qué dice la última parte del versículo 38? Y le adoró. No solamente se abrieron los ojos espirituales de este hombre, esos ojos físicos de este hombre, sino también los ojos espirituales. Y vio con claridad quién era Jesús. Mis amados, el resultado de la revelación de Cristo a una persona siempre, inevitablemente, será adoración. Adoración. Miremos lo que dice el hermano Charles Spurgeon con respecto a este pasaje. Abro comillas. Entonces aún más, él actuó como creyente porque le adoró. Esto prueba que su fe había crecido. Me gustaría preguntar a ustedes, ¿quién es el pueblo de Dios cuando usted se siente muy feliz? Mis momentos más felices son cuando estoy adorando a Dios. Cuando adoro realmente al Señor Jesucristo. Es lo más aproximado a cómo será el cielo, donde en los días sin noche el pueblo le ofrecerá adoración perpetua al que está sentado en el trono y al Cordero. Por lo tanto, qué momento memorable hubo de ser para este hombre cuando adoró a Cristo. Ahora, si Cristo no era Dios, el hombre era un idólatra, un adorador de hombres. Si Cristo no era Dios, nosotros no somos cristianos, somos incautos e engañados, somos idólatras, tan malos como los paganos por quienes sentimos compasión. Si Cristo no es Dios, es hacer Dios a un hombre. Pero bendito sea su santo nombre. Él es Dios y sentimos que el deleite supremo de nuestra vida es adorarle. No podemos taparnos la cara con nuestras alas porque no las tenemos, pero podemos tapárnosla con su propio manto de justicia cuando sea que nos acercamos a él. No podemos cubrir nuestros pies con nuestras alas como lo hacen los ángeles, pero tenemos su sangre y su justicia como cobertura para nuestros pies y como alas con las que podemos volar hacia él. Y aunque no tenemos coronas que podamos arrojar a sus pies, sí tenemos algo digno de honra, un poco de buena reputación, gracia, algo atractivo, algo honesto, lo ponemos a sus pies y clamamos, la gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y de tu verdad. Cierro comillas. Wow. Bueno, mis amados, veamos entonces algunas características ahora de la ceguera espiritual. Miremos los versículos, versículo 39. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Primera característica, que la ceguera espiritual conduce al juicio, al juicio. Dice, para juicio he venido a este mundo. Fíjese que estas palabras que menciona aquí el Señor Jesucristo parecen contradecir otras palabras que él había dicho antes, ¿no? Ya cuando vimos en Juan 3:17, dice, no he venido, no me envió Dios, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y más adelante dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dios delegó la autoridad para juicio en su Hijo. Ahora, vemos que son realmente contradicciones, o más bien son dos verdades totalmente complementarias. Son los dos lados de una misma moneda, por así decirlo. Porque rechazar la paz que el Señor trae, rechazar la luz que es Él, es estar dispuestos a recibir el juicio, recibir el castigo de Dios. Pero recibir su gracia
recibir su justicia, recibir su misericordia, es ser salvos. ¿Qué diferencia? Ahora, ¿a quiénes viene esa vista espiritual? A aquellos que reconocen que no pueden ver. ¿Quién quiere recibir la vista espiritual? El que está ciego. Uno que ve no necesita. Hermana Hilda no necesita recibir vista física. El que está ciego es el que necesita recibir esa vista. Todos los que no ven son los que necesitan recibir esa vista. Pero tenemos que confesar nuestra necesidad. ¿Para qué? Para poder ver. Separados de Cristo no podemos ver. Todos aquellos que creen que ven, separados de Cristo, están ciegos. Se están engañando a sí mismos. Viven en oscuridad. No quieren exponer sus malas obras. Ahora, mis amados, tenemos que entender que el Señor Jesús vino fue por las personas que estaban necesitadas, por aquellos que estaban reconociendo su propia condición, que estaban apartados de Dios. Acuérdense que Él dice la palabra que Él vino por los pobres, por los penitentes, por los prisioneros, por los ciegos, por los oprimidos. No para aquellos que se autojustifican, para aquellos que dicen que son buenos religiosos, que hacen buenas obras. No es para ellos, sino son aquellos que reconocen su necesidad, que están muertos, que están ciegos espiritualmente. Ahora, quienes rechazan la luz de Cristo, pues son dejados realmente en su propia, en la condición en que están. Incluso Dios a veces endurece más el corazón. Recuerden que el Señor endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque previamente Faraón había endurecido su corazón hacia Dios. Y de igual manera sucedió con muchos fariseos. Endurecieron su corazón, cerraron su corazón a las verdades del Hijo de Dios. Dijeron que ese poder que estaba utilizando el Señor Jesucristo era de origen satánico. ¿Recuerdan que le dijo? Echa fuera a los demonios es por Belcebú, el príncipe de los demonios. Muy bien, la segunda característica de la ceguera espiritual es que se niega a admitir su condición. El versículo 40 dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Parece que algunos de los fariseos todavía le seguían ahí en la pista, ¿cierto? Pues dice que estaban con él. Y se hacen una pregunta: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Es una pregunta negativa, ¿no? Como cuando usted llega a una visita y le dicen: ¿cierto que usted no quiere juguito? ¿Qué puede decir uno? No, señor, gracias. Pues está condicionando para que responda de manera negativa. ¿Sí? Y esa es una pregunta de este tipo. ¿Sí? ¿Para qué? Se contestaron, no, que ellos no eran ciegos. ¿Por qué? Porque ella era la élite, eran los máximos jerarcas de la iglesia, de los judíos. ¿Sí? Eran los que estaban encargados de proclamar la ley.
decían ser discípulos de Moisés, líderes religiosos reconocidos en Israel. ¿Pasará eso hoy en día? Cantidad de líderes religiosos que dicen que son la élite de las diferentes religiones, ¿cierto? Muchos autoproclamados y otros proclamados por los hombres, mas no así llamados por Dios. Ah, carambas. Y estas personas pues no están dispuestas, no estaban en ese tiempo de Jesús, ni ahora tampoco están dispuestas a admitir su propia condición, su condición de ceguera espiritual, su condición de estar muertos espiritualmente. Sus corazones siguen entenebrecidos, viven en medio de las tinieblas. Y cada día en estas vidas crece el odio, escúchenme bien, hacia aquellos que son luz. Crece el desprecio hacia aquellos que llevan el mensaje que los puede salvar. Y es lo que estamos viendo, mis amados hermanos. La iglesia es perseguida. Los hijos de Dios son perseguidos. Cuando se proclama el evangelio, en el mundo están diciendo que los que predicamos el evangelio estamos nosotros siendo instrumentos para azuzar la violencia entre las personas, que no somos incluyentes, y es absolutamente todo lo contrario. El evangelio es incluyente. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que creen. Pero también el evangelio es excluyente para todos aquellos que no creen. Todo aquel que acepta su condición de pecador, Dios comienza a obrar en él. Quita esa ceguera. Muy bien. El tercero aspecto de la ceguera espiritual es que rechazan la visión espiritual. Miren lo que dice el versículo 41, la parte primera. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. ¡Wow! Tremendo lo que les dice el Señor Jesús. Ellos dicen, ustedes están diciendo que ustedes no son ciegos. Ustedes están diciendo, ¿qué? Que están viendo. Y por causa de que ustedes dicen que están viendo, el pecado, su pecado está sobre ustedes. Ustedes no están admitiendo la necesidad de ser perdonados porque no se creen pecadores. Su propia ceguera espiritual les impide ver su propia condición espiritual. Y no ven la visión de una persona que ve. Juan Calvino dijo con respecto a esto, abro comillas, es ciego quien consciente de su propia ceguera busca un remedio para curar su enfermedad. De esta forma, el significado sería, si usted reconoce su enfermedad, no sería del todo incurable. Pero ahora, como cree tener perfecta salud, continúa usted en un estado desesperado. Cuando dice que si fueran ciegos no tendrían pecado, no excusa la ignorancia como si fuera inofensiva y se ubicara fuera del alcance de la condenación. Solo quiere decir que la enfermedad puede curarse fácilmente cuando de verdad se siente, porque cuando un ciego desea obtener liberación, Dios está listo para ayudarlo. Pero quienes son insensibles a la enfermedad, a pesar de la gracia de Dios, no tienen cura. Cierro comillas. Triste situación de aquel que cree que está viendo las cosas
y permanece ciego. El sabio Salomón lo manifestó de la siguiente manera, allá en Proverbios 26:12. Dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Wow. Muchos viven en tinieblas y en oscuridad y están bajo condenación. ¿Por qué? Porque no han querido admitir su propia ceguera, su propia condición. No, pero yo soy buena gente. Yo no le hago mal a nadie. Yo soy buen padre, yo soy buena madre, yo soy buen trabajador, yo soy buena gente. Esos son los que necesitan reconocer su ceguera espiritual. Amén. Muy bien. Y la cuarta, ¿cuál es el fin de la ceguera espiritual? La parte B del versículo 41 dice: mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si no estaban dispuestos a reconocer su propio pecado, su propia ceguera espiritual, pues no podían ser perdonados. Sus pecados no podrían ser perdonados. Ahora no van a poder decir: es que yo no sabía. A mí nadie me dijo. ¿Y cuál es el pecado que se habla aquí? El pecado de la incredulidad, mis hermanos. No es que no hayan tenido oportunidad de escuchar el mensaje. No es que no hayan tenido la oportunidad de escuchar el evangelio. No es que no hayan tenido la oportunidad de tener a su lado una persona cristiana que les compartió la palabra. No es eso. Sino que no creyeron al mensaje del evangelio. El pecado de la incredulidad. Por eso el Señor dice: su pecado permanece. Su pecado permanece. No le es quitado, no le es perdonado. Porque voluntariamente lo han rechazado. Han rechazado la luz. Se ofendieron los fariseos. Y hoy en día las personas, cuando se les predica el evangelio, muchas de las personas salen ofendidas. Ofendidas. Incluso hay predicadores que dicen que a las personas no hay que incomodarlas, que tienen que venir a los cultos, es para animarlas, que suficientes problemas tienen en la vida diaria, en la calle, en sus trabajos, como para que los domingos lleguen y les hablen acerca de pecado, acerca de arrepentimiento. Pues hermanos, les cuento que la palabra de Dios habla de pecado y de arrepentimiento. Y que el trabajo de los predicadores, de nosotros los predicadores, es hablar el evangelio. No somos animadores. No estamos aquí para hacerlos sentir bien. Para que no se estresen ni se preocupen. Estamos acá para llevarles el mensaje del evangelio del reino de los cielos. Que no es un mensaje nuestro. Es un mensaje que nos ha sido encomendado para decirlo, para proclamarlo tal y como está escrito. Para que podamos conocer la verdad. El mismo Señor Jesucristo le dice esto con respecto a los fariseos. Dice: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Wow. Son dejados, dice. Son abandonados. Viene juicio sobre Dios desde ese momento en adelante. ¿Por qué? Porque son dejados. Son abandonados. Y esa misma palabra, mis hermanos, viene como juicio sobre los
pecadores que no se han arrepentido y que han endurecido su corazón por medio de la incredulidad. Miremos lo que dice Oseas 4:17. Efraín se ha unido a los ídolos. Déjalo. Wow. Romanos capítulo 1. Miremos el verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y mira lo que dice el 24. Por consiguiente, por lo anterior que acabamos de leer, Dios los entregó a la impureza, a la inmundicia, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios, los entregó, los dejó. ¿Y qué dice el 26? Por esta razón Dios los entregó. ¿Y qué dice el versículo 28? Así como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó, los dejó. ¡Wow! Tenaz. Tremendo, mis amados hermanos. Recuerden que el Señor Jesucristo habla acerca también de su ministerio. Allá en Lucas capítulo 12, versos 51 a 53, dice, ¿pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Dice, os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Todas aquellas personas, mis amados hermanos, que como ese ciego, como ese hombre mendigo, reconocen su condición de ceguera espiritual y se vuelven a la luz. Dice la palabra que no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Pero todos aquellos, como el caso de los fariseos, que persisten en andar en oscuridad, que aman más la oscuridad que la luz, continuarán su camino vagando en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, sin ningún tipo de visión espiritual. El primer grupo, aquellos que han reconocido y que han recibido, van a disfrutar de la eternidad, permanentemente en la luz gloriosa del Señor Jesucristo. Pero aquellos, mis hermanos, que no, que siguen ciegos y siguen permaneciendo en su pecado, están condenados a la oscuridad del infierno. Y no por un tiempito, del infierno eterno. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que estar atentos a las indicaciones que el Señor nos da en Apocalipsis. Como cristianos, como iglesia del Señor Jesús, que estemos con nuestros ojos abiertos, no ser ciegos. Y para no ser ciegos necesitamos cada día reconocer nuestra propia condición. Cada día necesitamos estar en continuo arrepentimiento. El que diga, no, pero yo ya recibí la salvación, yo no tengo de qué arrepentirme, todavía anda ciego. Porque está diciendo lo mismo que estaban diciendo los fariseos. Pero si nosotros vemos, ya sabemos, ya conocemos, ¿para qué leo la Biblia? Yo ya la conozco. Mis amados, tenemos que reconocer nuestra necesidad diaria y permanente de Cristo. Necesitamos reconocer la necesidad diaria de escuchar la voz de Dios por medio de su palabra.
Necesitamos declarar cada día, declarar en nuestro corazón que creemos que el Señor Jesucristo es el Mesías y andar conforme Él anduvo. No hay otra manera, no hay otra forma. Aquí no podemos contratar al mejor oftalmólogo del mundo para que nos arregle los ojos espirituales. El único oftalmólogo celestial es el Señor Jesucristo, quien crea ojos espirituales nuevos en cada uno de nosotros. A ese oftalmólogo es que tenemos que ir a diario. Por eso la palabra dice: unge tus ojos con colirio para que veamos. ¿El colirio de qué? El colirio de su palabra, ¿cierto? El colirio de la oración, de la relación con Él. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque, Señor, tanto tiempo que estuvimos ciegos, caminando en oscuridad, caminando en tinieblas, creyendo que veíamos, diciendo que veíamos y que conocíamos la verdad, y nos estábamos engañando a nosotros mismos. Hoy te damos gracias porque has abierto nuestros ojos y podemos ver nuestra propia condición, que tenemos una profunda necesidad de ti, necesidad cada día de perdón, necesidad cada día de que tus misericordias sean extendidas sobre nuestras vidas, necesidad de tu palabra, necesidad de tu compañía, necesidad de tu guía, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Gracias por esos ojos espirituales que han sido abiertos por ti. Que cada día podamos disfrutar de la luz del Evangelio de Cristo. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.